Damos gracias en este momento porque nos concedes el tener la oportunidad de nuevamente reunirnos para poder estudiar y meditar en tu palabra. Damos gracias porque tú nos has guardado y nos permites entonces estar en este lugar. Rogamos tu bendición y el auxilio de tu Espíritu Santo para que al momento de ir y leer en tu palabra, Espíritu Santo, Dios, nos aplique a nuestros corazones lo que hoy vamos a estar estudiando, podamos tener esa disposición de escuchar, de estar atentos y de examinarnos cada uno de nosotros a la luz de tu palabra. Doy gracias por el grupo que hoy concedes que nos reunamos. Te ruego también tu bendición sobre mi hermano Juan Carlos, que estará a cargo de la enseñanza, para que tu Espíritu Santo, Señor, lo dirija y que pueda fielmente exponer tu palabra. Es en el nombre de Jesús, Señor, que te pedimos estas cosas. Amén. 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 Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Nada más lo que vamos aquí. Si quiere dormir. Y se puede poner como en el pantalón. Gracias, ma. Bueno. Hermanos, vamos a estudiar las preguntas 49, 50 y 51 del Catecismo Ortodoxo. La semana pasada el pastor Alexander estuvo hablando acerca de la doctrina de Dios, el Hijo, y terminó en la pregunta 48. Y esa pregunta termina con esta frase: donde Él mismo está sentado a la diestra de Dios. Okay, entonces, le menciono eso porque la pregunta 49 básicamente es eso. Dice, ¿por qué se añade que está sentado a la diestra de Dios? Okay. La respuesta es, porque Cristo ascendió al cielo para demostrar que Él es la cabeza de su iglesia, por medio de quien el Padre gobierna todas las cosas. Yo creo, hermanos, que tal vez una de las cosas deficientes del cristianismo hoy en día es que pocas veces nos detenemos a pensar en esas verdades celestiales. El pastor Alexander nos recuerda con frecuencia que muchos de nuestros pesares, inclusive falta de fe, angustias en medio de las dificultades, es porque no nos detenemos a considerar las verdades celestiales. Y una de las grandes verdades que la palabra nos enseña es esta, que nuestro Señor está en el trono, a la diestra del Padre. Y si nosotros nos ponemos a considerar esa frase, veremos qué tan rica es para nuestra fe y la implicación tan grande que tiene para la iglesia hoy en día. ¿Okay? Al final vamos a ver que la implicación es tan grande para la iglesia que por eso es que la iglesia hoy en día ha perseverado. Y por eso es que las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra la iglesia. Porque Cristo, su cabeza, su Señor, es el que está a la diestra del Padre. ¿Ok? Entonces, rogamos al Señor que la exposición de esta palabra hoy nos haga más conscientes de esta gran verdad. Listo, vayamos a Colosenses 3, 1 al 4. Y ya vamos a leer la respuesta. ¿Quién lo tiene? Colosenses 3, 1 al 4. Joan. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque
muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Vemos que el apóstol Pablo en Colosenses introduce el texto con una condicionante. Él dice así: sí, pues habéis resucitado con Cristo. Entonces, él hace una pregunta para realmente dirigirse a una población en específico, que es a la iglesia del Señor. Si nosotros hemos resucitado con Cristo, lo que sigue este versículo es para nosotros. Dice así: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Ok? El siguiente imperativo, el siguiente mandamiento que Pablo da por medio de su epístola es: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya vemos por qué él hace esa condicionante al principio. Si usted realmente ha resucitado con Cristo, ok, ponga su mirada en las cosas de arriba. ¿Dónde qué? Donde está Cristo sentado a la diestra. Ahora viene una explicación del por qué. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero si acá hay alguno que no ha resucitado con Cristo o tiene dudas, lamentablemente este texto no es para usted. Pero pidámosle al Señor que al terminar esta exposición de esta doctrina, usted pueda con convicción decir: por fe yo he resucitado con Cristo, y ahora por fe pondré mi mirada en las cosas de arriba. Amén. La respuesta de la pregunta que estamos viendo es la pregunta: ¿por qué se añade que está sentado a la diestra de Dios? Respuesta: porque Cristo ascendió al cielo para demostrar que Él es la cabeza de su iglesia, por medio de quien el Padre gobierna todas las cosas. Vayamos a buscar entonces Efesios 1:16 al 23. Si alguien lo encuentra, me hace el favor de leerlo. Randall. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Este versículo Pablo lo introduce dando una acción de gracias a Jesucristo por la iglesia que está en Éfeso. Y aparte de la acción de gracias que Pablo da, él hace una petición al Señor, y él dice exactamente en el versículo 17, al final del 16 dice: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación y en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Con qué fin? Para que sepamos cuál es nuestro llamado, para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia de los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ahora, ¿por qué el catecismo trae ese texto?
porque recordemos que la pregunta trata de responder, la pregunta cuestiona por qué Cristo está sentado a la diestra del Padre. Ahora, Él está sentado a la diestra del Padre para que esas peticiones que Pablo le da al Señor, le pide al Señor, sean contestadas y aplicadas a nuestra vida. Sin Cristo a la diestra, nosotros no podríamos entender cuál es nuestro llamado, cuál es esa grandeza del Señor y cuál es nuestra herencia junto con los santos. ¿Ok? Aquí yo puse que, aparte de que Pablo solicita al Señor por medio de sus oraciones que esas cosas no sean dadas, también Pablo hace algo muy increíble y dice que ese poder que resucitó a Cristo de la tumba es el mismo poder que lo ascendió y ese mismo poder es el que lo tiene sentado a la diestra del Señor. ¿Ok? Pero no queda ahí el versículo, sino que dice que le da dominio. ¿Cuál dominio? Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, aquí vemos cuán grande es esa verdad de que Cristo, nuestro Señor, nuestra cabeza, que lo vamos a ver más adelante, está sentado a la diestra del Señor. Que no solamente por medio de esa posición el Señor nos da esas cosas que Pablo le solicitó, sino que ahora está a la diestra dominando sobre toda potestad. Amén. Acá yo puse una nota, dice, acá vemos la posición que hoy tiene el Cristo resucitado, posición de honor y majestad como Hijo exaltado, y que en esta posición tiene todo poder para beneficiar a su iglesia. Por eso es que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y por eso Juan, en su evangelio, dice que las ovejas que el Padre le dio a Jesús no podrán ser arrebatadas. ¿Por qué? Porque ahora nuestro Señor está a la misma diestra del Padre. Entonces, es repetitivo, pero es que la verdad es tan sublime y tan grande que tenemos que contemplarla varias veces para decir, no, es que nuestro Señor, que ha muerto por nosotros, hoy está en un poder de dominio y como heredero de toda la creación. ¿Ok? Vamos a buscar Efesios 5, 22 al 27. Está ahí nomás. Recordemos que estamos viendo la importancia de que Cristo esté sentado a la diestra del Padre, para seguir la línea. ¿Quién lo tiene? ¿Sí, hermano? 22 al 27. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas les den a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Ahora, ¿cómo aplicamos este texto o cómo lo relacionamos a la pregunta? ¿Por qué está ahí ese texto? Ya vimos que a Cristo, en esa posición que Él tiene a la diestra del Padre, se le ha dado poder y dominio. Ahora Pablo en Efesios lo que hace es una comparación de la relación del matrimonio con la relación de Jesucristo con la iglesia. Y el argumento que Pablo da es que el esposo es cabeza de la mujer. Y dice así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, ¿qué representa eso? Que esa potestad que le fue dada, que leímos en el versículo anterior, que le fue dada a Cristo, también tiene otra implicación, lo hace cabeza de su iglesia. ¿Okay? Y por ende nos hace a nosotros totalmente dependientes de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, el catecismo tiene algo muy bonito, que va desarrollando una idea con los versículos y la va ampliando, y ya hemos visto
que esa posición de entronamiento que tiene Cristo a la diestra del Señor, del Padre, tiene muchas implicaciones. Se le ha dado poder y ahora se le ha colocado como cabeza de su iglesia. Amén. Aquí yo puse una nota, dice: ahora por esta grandeza está Cristo entronado. Se presenta en las Escrituras como cabeza de la iglesia. Este versículo nos da una ilustración de lo que implica que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Dice que el vínculo matrimonial se da en un marco de sumisión y amor, pero también nos recuerda que Cristo, nuestra cabeza, tiene todo poder para realizar lo que vemos en el versículo 26 y 27. ¿Por qué? Porque el argumento de Pablo es de que ahora Cristo es nuestra cabeza y por ende, por ser nuestra cabeza, dice, tiene todo poder para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por el agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que qué gran beneficio es tener a nuestro Salvador a la diestra del Padre. Por eso al principio les decía que pecamos muchas veces en no considerar estas verdades más frecuentemente, porque más adelante vamos a ver en el mandamiento que Cristo da en Mateo de la Gran Comisión, cómo es que Él dice, vayan y hagan discípulos. Pero anterior a ese versículo Él dice, porque toda potestad me ha sido dada. Entonces, muchas veces, trayendo una aplicación, muchas veces dudamos de compartir el Evangelio por temor, pero es porque olvidamos estas verdades. Si el que me dio a mí el mandamiento me dijo que tiene toda potestad, ¿verdad?, sobre todos los principados, ¿cómo entonces yo voy a dudar de ese mandamiento si Él me está diciendo de que Él es capaz de santificarme como iglesia porque me ha lavado por el poder de su palabra y dice que me promete que me va a preservar para sí mismo, para presentarme ante Él limpio y sin mancha? Entonces, la idea de esta pregunta es exaltar a Cristo no por lo que nos vamos a imaginar, sino por lo que Él es hoy. Y es que hoy, en este momento, Él está sentado a la diestra del Padre y representa muchas bendiciones para la iglesia. Amén. Okay. Vamos a seguir con el versículo Colosenses 1:18. Aquí ya se nos está presentando la función de Cristo como nuestra cabeza. Entonces, si alguien lo tiene, me hace el favor de leerlo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Okay. Acá se nos describe 3 características que hacen que Cristo tenga toda la preeminencia. ¿Qué es eso? Que merezca todas las primicias. ¿Cómo qué? Como heredero y primogénito. Dice que Él es la cabeza, que Él es el principio y también es el primogénito. Entonces, no por casualidad Él está a la diestra del Padre. ¿Entendemos? Vamos a seguir avanzando con Mateo 28:18. Y ya les di un adelanto de lo que trata ese versículo. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Don Erwin. Ok, escuchemos lo que dice. Toda potestad me ha sido dada. Eso tiene muchas implicaciones para nosotros. Ya les di un adelanto. En este versículo dice el por qué nosotros como su cuerpo tenemos que tener sumisión ante Él como nuestra cabeza. Porque le ha sido dada toda potestad en los cielos y en la tierra. ¿Okay? Y después de esa confesión que Él hace, el versículo 19 dice, por tanto. Entonces, uno de los pastores anteriores en los lagos nos recordaba que cuando nosotros viéramos por tanto, teníamos que poner atención porque venía algo muy importante. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces,
ya entendemos cómo es que nosotros tenemos tal respaldo, que es el que nos dio el mandamiento, tiene toda potestad. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos a ser discípulos a todas las naciones, para que nosotros vayamos a enseñarles a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y dice así: esto no sería posible si Él no estuviera a la diestra del Padre. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy somos testigos de que esa verdad hasta el día de hoy se ha cumplido. Y creemos de que se cumplirá hasta el fin del mundo. Amén. Listo, entonces esa sería la primera pregunta acerca de que ¿por qué se habla de que Cristo está a la diestra del Padre? Bueno, podemos buscar Juan 5, creo que me la estaba brincando, perdón. Juan 5, 22, si quiere yo la leo. Dice así Juan 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Escuchemos lo que acabamos de leer. Que toda la potestad se le ha dado al Hijo, y ahora dice que todo juicio el Padre le ha dado al Hijo en Juan 5, 22. Entonces vemos cómo esa verdad va creciendo y se le van añadiendo esas características ahora al Cristo entronado. Digo añadiendo entre comillas, ¿verdad? Pero es que simplemente la revelación va aumentando. Dice así: por esta misma potestad es que Él es nuestra cabeza, y por esto es que Él está sentado a la diestra del Padre, y por esta potestad es que debemos honrarle, tal como lo dice el versículo 23. O sea, el versículo siguiente. Dice así, versículo 22: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Viene la aplicación o la implicación: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Entonces, esa posición de heredero y esa potestad y ahora esa entrega de juicio que el Padre le ha dado a Jesucristo es digna de que este versículo 23 sea una realidad a aquellos que han resucitado, como leímos al principio, con Jesucristo. ¿Qué? Que todos honren al Hijo. ¿Por qué? Porque todo juicio se le ha sido dado a Jesucristo. Amén. Listo, vamos a pasar con la pregunta número 50, que es la penúltima de esta doctrina de Dios el Hijo. Dice así: ¿de qué nos aprovecha esta gloria de Cristo? Nuestra cabeza. Ahora el catecismo nos va a introducir a una verdad más profunda, porque el hecho de que Cristo esté sentado a la diestra, ya vimos que tiene implicaciones, pero también tiene implicaciones negativas, que las vamos a ver en la última pregunta, y también tiene implicaciones positivas para la iglesia, que la vamos a ver en esta pregunta. La respuesta es: en primer lugar, Él derrama virtudes celestiales sobre nosotros, sus miembros, por medio de su Espíritu Santo. Y en segundo lugar, nos escuda y defiende de todos nuestros enemigos con su poder. Entonces, una vez más, vemos cómo el catecismo va desarrollando la idea y ahora nos va a dar argumentos positivos o beneficios positivos de que Cristo está a la diestra del Padre. ¿Ok? Vamos a buscar Efesios 4, 15 y 16. Si alguien lo tiene, me hace el favor de leerlo. Randall. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Acá vemos que dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Entonces Pablo ya nos presenta la dependencia que como cuerpo tenemos de la cabeza, que es Cristo, ¿verdad? No estamos aislados.
Hace referencia a la íntima y vital conexión entre la cabeza y sus miembros. Fruto de esta unión se da el crecimiento mutuo para su edificación en amor. Recordemos que Él es la vid, la vid verdadera, y separados de Él, nada podremos hacer. Amén. Entonces vemos uno de los beneficios que gozamos de que Él sea nuestra cabeza, es que Él nos capacita y nos da esas virtudes, como lo hemos leído en Efesios 4:15. Vamos a leer Salmos 2, de 9 al 12. Si alguien lo tiene, me ayuda con la lectura. Joan, 2:9 al 12. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Vemos otro gran beneficio de que Él sea nuestra cabeza. Vimos, número 1, de que Él nos capacita, nos da crecimiento y nos añade virtudes. Ahora vemos que otro beneficio es que Él destruirá a nuestros enemigos. Y al final dice una verdad muy importante: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. La buena noticia es que ese Hijo es nuestra cabeza y no es nuestro enemigo. Pero otra buena noticia es que Él promete que un día destruirá a nuestros enemigos, y parte de esos enemigos, Satanás y nuestro pecado. Amén. Vamos a ver otro gran beneficio que nos añade que Cristo sea nuestra cabeza en el Salmo 110:2. Está ahí cerquita. Si alguien lo tiene, Jonathan. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará de presión la vara de su poder, dominará en medio de tus enemigos. Me equivoqué con la cita. 110:2 o dije Salmo 10. 110. 110, ¿verdad? 2. Sí, ¿lo puede leer otra vez, hermano? Es que leí el 2. Ah, ok. Eso fue lo que me sacó. Listo. Sí, porfa, del 2. Jehová dijo a mi Señor, 2 y 3. siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará tu presión la vara de tu poder, dominará en medio de tus enemigos. Ajá. Y dice el versículo 3: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Entonces, producto de que Él es nuestra cabeza, recordemos esta gran verdad. Dice que a Él se le ha dado dominio, ¿para qué? Para subyugar a nuestros enemigos. Y dice, y por este dominio que se le ha entregado a Jesucristo, el versículo 3 tiene un gran sentido. Por eso, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Ahora, por acá podríamos pasar sin tener ninguna aplicación y ninguna edificación para nosotros o confrontación. Pero, ¿qué debería de provocarnos en nosotros, que somos el cuerpo, el entendimiento de que Cristo es nuestra cabeza, que tiene dominio sobre su iglesia y sobre toda potestad, y que un día Él promete destruir a nuestros enemigos?
el versículo 3 tendría que ser una realidad en nuestra vida. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Entonces, nada nosotros podríamos lograr si pasamos simplemente por asistir a este estudio bíblico sin que este entendimiento de esta doctrina nos sume o nos lleve a esto, a postrarnos y a reconocer ese dominio que tiene el Señor y ofrecernos voluntariamente en el día de su poder, como dice Salmo 110:2. ¿Ok? Voy un poquito rápido porque no sé si me va a dar tiempo a tocar todos los versículos. Son 18, son bastantes. Dice acá, el siguiente versículo sería Juan 10:28. Entonces si alguien lo puede leer, Jonathan. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Recordemos la pregunta. Estamos viendo las implicaciones o los grandes beneficios que tiene que Cristo sea nuestra cabeza. Entonces ya vimos de que nos da virtudes, promete defendernos y destruir a nuestros enemigos. Y ahora dice, nos da vida eterna, nos promete que no vamos a perecer y que nadie nos va a arrebatar de su mano. Acá Cristo nos hace 3 promesas grandiosas. Por la posición que el Hijo tiene en su trono y por la posición que el Hijo tiene en la cabeza. Nadie hoy en día puede acreditarse que Él puede hacer estas 3 cosas, solo el Hijo. ¿Por qué? Porque Él está sentado a la diestra. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de su iglesia. Y Él promete que nos dará vida eterna y que no vamos a perecer jamás y que nadie tiene la capacidad de arrebatarnos de su mano. Porque en Juan dice, porque el Padre que me las dio, mayor que todos es. Amén. Vamos a leer Efesios 4:8. Yo creo que sí nos va a dar tiempo ir un poquito más lento. Ya vamos a llegar a la pregunta número 3. Efesios 4:8. Jonathan. Con lo cual dice, subiendo a lo alto llevó la cautividad. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Otro gran beneficio. Voy a leer aquí lo que yo puse. ¿Cuál cautividad? El pecado y Satanás. ¿Y cuáles dones? Versículo 11 y 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cómo lo hizo? En Colosenses 2:13 al 15 leemos 7 acciones de cómo es que Cristo lo hizo. Yo voy a buscar esa cita para poder tener un mejor entendimiento de cómo es que Cristo hizo eso. Colosenses 2:13 dice así. Esas son las 7 acciones que vemos en esa cita que Cristo hizo por su iglesia. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, y perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuáles son esas 7 acciones que Cristo hizo como cabeza por su iglesia? Dice, nos dio vida juntamente con Él, nos perdonó, anuló el acta de los decretos, la quitó de en medio, la clavó en la cruz, la despojó a los principados, los exhibió y triunfó sobre ellos en la cruz. Si nosotros no decimos un gran amén con esa gran verdad, tenemos que arrepentirnos, porque de verdad que es una gran verdad. Él como cabeza y como heredero a la diestra del Padre tuvo esa potestad de hacer esas 7 cosas por la iglesia. Ok, entonces ya vimos cuál cautividad, el pecado y Satanás. ¿Y cuáles dones dio? Los maestros y los predicadores.
Y eso lo hizo bien, haciendo esas 7 cosas que hemos leído en Colosenses 2, 13 al 15. Amén. Ahora vamos a pasar a la última pregunta. Yo siento que fui demasiado rápido, pero ya les expliqué por qué, perdonen. Dice así, pregunta número 51. La respuesta es un poquito amplia. Dice así. Ahora, ya vimos 2 cosas importantes. ¿Por qué es que se menciona que Cristo está a la diestra? Ahora, ¿qué gran provecho nos da que Él está a la diestra y que sea nuestra cabeza? Y ahora viene una pregunta que todos nosotros deberíamos de ser confrontados. ¿Qué consuelo tienes por el regreso de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos? Esta pregunta la plantearon así porque es la última acerca de la sección de Dios el Hijo. Ya después de esta pregunta pasaremos a estudiar el Espíritu Santo. La respuesta es esta: que en todas mis miserias y persecuciones espero con mi cabeza en alto aquel que en el pasado se entregó a sí mismo al juicio de Dios por mí y quitó de mí toda maldición, quien vendrá como juez desde el cielo para echar a todos los enemigos suyos y míos a penas eternas. Pero en lo que a mí respecta, aquellos que han resucitado con Cristo, como leímos al principio, para trasladarme, no a penas eternas, para trasladarme con todos sus elegidos a sí mismo, a gozos celestiales y gloria eterna. Si este es su consuelo, gloria al Señor. Si no es su consuelo, pídale al Señor que le conceda fe y arrepentimiento de sus pecados. Vamos a leer Lucas 21, 28. Y estos últimos textos yo los voy a... Vamos a ver... Sí, busquemos Lucas 21, 28, perdón. Si alguien lo tiene, me ayuda con la lectura, por favor. 21, 28. Randa. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Nos estamos preguntando esto, y siempre es bueno recordar la pregunta para mantener la línea. ¿Qué consuelo tenemos por ese regreso de Cristo? Y aquí hay un consuelo muy grande. Dice que en esta segunda venida miremos, como dice el versículo, erguidos y levantad vuestra cabeza, que eso es un sinónimo de recobrar el ánimo. Ahora, ¿por qué es que nosotros como iglesia tenemos que levantar nuestro ánimo? Porque a pesar de todas estas bendiciones, Cristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué lo ha vencido? Porque Él está a la diestra y es nuestra cabeza, y se le ha dado toda potestad y todo juicio. Pero el Señor es bueno y nos dice que en esa segunda venida, en este texto, debemos levantar nuestra cabeza y caminar erguidos, como sinónimo de tomar ánimo. ¿Por qué? Vea lo que dice la parte B del versículo: porque vuestra redención está cerca. En medio de un mundo donde tendremos aflicción, pero Cristo lo ha vencido. Ahora, si usted no ha creído en Jesucristo, lamentablemente este consuelo no es para usted hoy en día. Porque recordemos que para aquellos que son su cuerpo, dice que los va a trasladar la respuesta con todos sus elegidos a sí mismo a gozos celestiales. Pero para aquellos que son sus enemigos y por ende mis enemigos, como hemos leído, dice que los va a llevar a penas eternas. Eso es un consuelo para la iglesia, que Él promete un día destruir todos nuestros enemigos y en medio de ellos nuestro pecado. Los que somos creyentes sabemos cuánta aflicción suma luchar día tras día con nuestro pecado. Y esta promesa de que yo he vencido el mundo
es algo que nos debe decir gloria al Señor, porque como lo pregunta el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo. Amén. Vamos a leer el siguiente versículo, Romanos 8:23. Ahí están las citas. Si alguien lo tiene, me ayuda con la lectura, por favor. Y no solo él, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también tenemos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Aquí Pablo nos recuerda dos beneficios más, o dos consuelos más de lo que implica la segunda venida de Jesucristo. Dice la adopción y la redención. ¿Por qué la adopción? Porque antes éramos hijos de ira, hijos del diablo, como le dice Jesucristo a los fariseos. Pero ahora Él ha prometido que en esta tierra, a los que hemos creído en Él, nos ha adoptado, y un día, como acabamos de leer, vendrá la redención de nuestro cuerpo y de todo este sistema que es anticristiano, que va en contra de Dios y de su palabra. Entonces, recordemos, dos consuelos más, la adopción y la gran redención de nuestros cuerpos. Amén. Vamos a leer Filipenses 3:20. Vamos a ver otros consuelos más que nos suma la segunda venida de Jesucristo. Filipenses 3:20. Y si alguien lo tiene, le agradecería que... Don Erwin. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Momento. Aquí vemos 4 consuelos más. Y es que Él dice que ahora nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que está en tiempo presente, está en los cielos. Y dice, de esos cielos, el cual esperamos ¿a quién? Al Salvador, que regrese un día. ¿Qué va a hacer ese Salvador cuando regrese? Transformará nuestro ser y nuestro cuerpo. Y vean lo que dice el versículo 21, que no está apuntado acá, pero es una gran verdad. El cual, está hablando de Jesucristo cuando venga, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Con qué méritos, hermanos? ¿Verdad? Si uno es consciente y nos detenemos a pensar esta gran verdad, ¿por qué Cristo hizo eso con nosotros? Porque Él tuvo el amor, la benevolencia de prometernos esta verdad, de transformar nuestros cuerpos de humillación y no nos da un cuerpo mejor. Es que dice que nos va a dar un cuerpo similar al que Él tiene en gloria. ¿Cómo lo va a hacer? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No es cualquier poder, hermanos. Dice, con el mismo poder que Él sustenta y sujeta, como dice Hebreos, por el poder de su palabra, todas las cosas, dice que con ese mismo poder Él vendrá y nos transformará, nos arrebatará ese cuerpo de humillación que tenemos ahorita y nos dará uno semejante a que Él tiene en gloria. Eso es un gran consuelo para aquel que es creyente, pero para aquel que no es creyente no debería ser un consuelo, debería ser de mucho desánimo porque no va a tener ese beneficio. Ahora, el beneficio principal no es que Él me quite este cuerpo, ciertamente es un gran beneficio. El beneficio principal es que yo seré su hijo y Él será para mí Dios. Amén. Vamos a leer Tito 2, 11 al 13 y vamos a ver otro gran beneficio o consuelo que nos da la venida de Cristo. Tito 2, 11 al 13. Jonathan. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los
mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cuál es el consuelo acá? Dice que esa gracia se ha manifestado para nuestra salvación a todos los hombres. ¿A cuáles? ¿A cuáles hombres? Los que hacen lo que dice el versículo 12, los que renuncian a la impiedad y a los deseos mundanos, y los que viven en este siglo sobria, justa y piadosamente. Para esos hombres es que esa gracia se ha manifestado para salvación. Otra vez vuelvo a una aplicación. Pero aquel que no ha resucitado con Cristo no puede decir que ha renunciado a las impiedades, no puede decir que ha renunciado a los deseos mundanos, que vive sobriamente en este siglo y que vive justa y piadosamente, porque eso se logra en Cristo. Lo demás sería legalismo. Entonces, otro gran consuelo es que esa gracia, tan grande gracia, como dice el himno, se ha manifestado para nuestra salvación. Amén. ¿A quiénes? A aquellos que viven de esta forma. Avanzamos con el siguiente versículo, que sería 2 Tesalonicenses 1, 6 al 7. Y vamos a ver, si es que esta pregunta sí era amplia, vamos a ver otros 3 consuelos que el Señor nos enseña en este versículo. 2 Tesalonicenses 1, 6 al 7. Y si alguien lo tiene, también le agradezco que lo lean. Hermano. Porque es justo el hacedor pagar sin tribulación a nuestros patrimonios, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Amén. Aquí se nos expresan 3 grandes consuelos, y es la justicia, el reposo y esa grande manifestación de Jesucristo en los cielos. Como miembros de su cuerpo, nuestros enemigos son sus enemigos. Como heredero del reino y como cabeza de la iglesia, ha establecido un juicio para condenar a los enemigos y perfeccionar a sus santos. Otros 3 grandes consuelos que Cristo tiene en su segunda venida para su cuerpo, que es la iglesia. Y los últimos 3 versículos yo los voy a leer. Pero antes de eso yo quisiera hacer una pregunta. Aquellos que estamos acá, que hemos confesado al Señor, podemos afirmar con un amén todo lo que hemos leído. Porque la misma Biblia nos ha dicho a nosotros que es para nosotros, que somos el cuerpo de la iglesia. Pero aquellos que no han creído en Cristo y han pasado sus días desechando su palabra, yendo contra su ley, altercando contra esa verdad, blasfemando el nombre del Señor con sus acciones y su forma de vivir, estos consuelos y estas verdades no son para usted. 1 Tesalonicenses 4, 16, 18 dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, algo importante viene. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mateo 25, 41. Y dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 34. Para luego decirle a su cuerpo, la iglesia, nosotros: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. ¿Es este su consuelo? Si usted puede decir: Cristo habla de mí en Mateo 25, 34,
venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este es su consuelo, porque usted ha creído en Cristo. Pero si en su ser y en su interior usted sabe que esta verdad no puede ser aplicada para usted, no es su consuelo. Si usted logra entender intelectualmente estas verdades, pero las desconoce espiritualmente en su corazón, tampoco es su consuelo. Si es así, pídale hoy al Señor que con este entendimiento, esta gran doctrina acerca de lo que es el Hijo para nosotros, le alumbre en su oscuridad, pidiéndole al Señor que le conceda arrepentimiento y fe en Jesucristo para vida eterna. Amén. Vamos a hacer una oración. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado el día de hoy, débilmente de exponer tu palabra, pero ella es suficiente para alumbrar nuestros corazones. Te pedimos que esta luz que ha sido prendida el día de hoy desde este lugar alumbre todos nuestros corazones, y aquel que está en oscuridad encuentre la luz, encuentre el camino, encuentre la verdad, que eres tú, Jesucristo. A nosotros los creyentes, que tú nos motives, nos incentives el día de hoy con esta verdad a querer vivir más para tu gloria. Que tú nos perdones porque muchas veces ignoramos en el día a día este gran consuelo que es que Cristo esté a la diestra del Padre. Y otro gran consuelo que un día ese Cristo entronado, heredero de todo, que se le ha dado toda potestad y juicio, vendrá, no para juzgarnos, sino para redimirnos de este cuerpo de humillación y exaltarnos y darnos un cuerpo como el de Él, Señor. Te agradecemos porque esta gran bondad no la merecemos y no es por nuestras obras, sino por tu gran benevolencia hacia nosotros, tu cuerpo. Gracias, Señor, por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Están despedidos. Muchas gracias, hermano. No le dije que estaba el agua. La tengo seca. Gracias.